El mundial que Estados Unidos no quería mostrar. Mientras Argentina y España se preparan para disputar la final de la Copa del Mundo, millones de personas observan imágenes de estadios llenos, hinchas cantando, celebridades, banderas y dirigentes hablando de unión. La televisión presenta una fiesta perfecta, un mundial histórico, el torneo más grande jamás organizado. Pero detrás de esa imagen existe otra historia. Una historia de aficionados que no pudieron ingresar a Estados Unidos, inmigrantes que tuvieron miedo de acercarse a los estadios, entradas que alcanzaron precios sorprendentes, ciudades obligadas a gastar millones en seguridad, y un presidente que convirtió el campeonato en parte de su propia narrativa política. Hoy no vamos a hablar solamente de goles, vamos a hablar del mundial que se jugó fuera del campo, del mundial de Donald Trump, del negocio de FIFA, de las contradicciones migratorias, y de todo aquello que quedó escondido detrás de la celebración. Porque mientras Estados Unidos recibía a turistas provenientes de todo el mundo, muchas personas que ya vivían dentro del país sentían que no eran bienvenidas. Y mientras FIFA aseguraba que este era el mundial más inclusivo de la historia, miles de seguidores descubrieron que participar de la fiesta podía costarles mucho más que el precio de una entrada. El mundial de las dos realidades. Estados Unidos necesitaba que este torneo fuera un éxito. No se trataba únicamente de organizar partidos de fútbol. El país quería demostrar que podía recibir a millones de personas, garantizar la seguridad de las ciudades y ofrecer un espectáculo superior al de cualquier edición anterior. También necesitaba prepararse para otros grandes eventos internacionales, especialmente los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Para Donald Trump, el mundial representaba una oportunidad política extraordinaria. Millones de cámaras apuntarían hacia Estados Unidos. Presidentes, empresarios, deportistas y celebridades llegarían al país. Y la final permitiría que Trump apareciera ante el mundo como el gran anfitrión. El mandatario presentó el campeonato como una victoria nacional y destacó que Estados Unidos había logrado organizar un acontecimiento de dimensiones enormes. Sin embargo, el recorrido hasta la final estuvo acompañado por polémicas relacionadas con las visas, la inmigración, los precios y la participación política en decisiones deportivas. Así comenzó a construirse una contradicción difícil de ocultar. Por un lado, Estados Unidos decía, vengan a disfrutar del mundial, pero por otro mantenía una política migratoria mucho más estricta. Los turistas con dinero, entradas y reservas eran necesarios para el negocio. Sin embargo, inmigrantes que llevaban años viviendo y trabajando en las ciudades anfitrionas temían encontrarse con agentes federales cuando salieran a celebrar. Ese fue el mundial de las dos realidades, una puerta abierta para algunos y una puerta vigilada para otros. El miedo a los controles migratorios. Organizaciones defensoras de los derechos humanos pidieron garantías claras de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, no realizaría operativos alrededor de los estadios, las zonas de aficionados y las celebraciones públicas. Human Rights Watch llegó a solicitar una especie de tregua migratoria durante el mundial. Amnistía Internacional también reclamó garantías para que las personas pudieran asistir a partidos y protestas sin temor a ser detenidas o deportadas. En ciudades como Los Ángeles, autoridades locales dijeron que no esperaban operaciones civiles de inmigración en los encuentros. En Miami, el comité organizador afirmó haber recibido garantías de que ICE no estaría presente de manera visible en los partidos. Sin embargo, aquí aparece una diferencia importante. Una cosa es afirmar que no habrá controles dentro de los estadios. Otra muy distinta es garantizar que ninguna persona correrá riesgos en estaciones, carreteras, aeropuertos o barrios cercanos. Las garantías no siempre fueron uniformes. Y para una familia con situación migratoria irregular, esa incertidumbre era suficiente para quedarse en casa. Algunas organizaciones comunitarias prepararon asesoramiento legal y redes de respuesta rápida. En determinados barrios se distribuyó información sobre cómo actuar ante un encuentro con agentes migratorios. No porque estuviera comprobado que existiría una gran operación dentro de todos los estadios, sino porque el temor ya estaba instalado, y ese miedo produjo una de las imágenes más contradictorias del torneo. Aficionados extranjeros atravesando el mundo para celebrar en Estados Unidos, mientras habitantes de esas mismas ciudades dudaban antes de acercarse a la fiesta. El mundial prometía unir a todos, pero no todos podían disfrutarlo con la misma tranquilidad. Los aficionados que nunca pudieron llegar. La exclusión no afectó solamente a inmigrantes indocumentados. También existieron dificultades para aficionados, trabajadores y personas vinculadas con selecciones provenientes de determinados países. Organizaciones de derechos deportivos denunciaron que las políticas estadounidenses de visas dejaron fuera a seguidores de varias de las naciones participantes.
La Sport and Rights Alliance sostuvo que las restricciones afectaron especialmente a personas procedentes de países como Marruecos, Egipto, Jordania, Irak y Uzbekistán. La organización también mencionó casos de personas con visas válidas que aún así tuvieron problemas para entrar al país. El gobierno estadounidense realizó algunas concesiones. Por ejemplo, eliminó el requisito de depositar bonos de hasta $15,000 para ciertos aficionados registrados a través del sistema especial de FIFA. La medida benefició a seguidores de algunos países clasificados, como Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez. Pero la existencia de estas excepciones también demuestra la magnitud del problema. Para ingresar a una celebración supuestamente global, algunas personas enfrentaban filtros que otras nunca tendrían que experimentar. El pasaporte podía determinar quién era considerado un turista deseado y quién era observado como un posible riesgo. Por eso varias organizaciones cuestionaron el discurso de FIFA. La competición contaba con 48 selecciones y prometía representar a más regiones que nunca. Pero ampliar el número de países no garantiza inclusión si sus aficionados no pueden llegar. Este es uno de los grandes puntos de tu informe. El mundial fue más grande en el campo, pero no necesariamente fue más accesible fuera de él. El fútbol convertido en un producto de lujo. Existe otra historia que tampoco aparece demasiado durante las transmisiones. La historia del precio. Durante años, FIFA presentó al fútbol como el deporte más popular del planeta. Un juego que puede practicarse con una pelota, 2 piedras y un espacio vacío. Pero asistir a la final en Estados Unidos terminó convertido en una experiencia reservada para personas con muchísimo dinero. En la plataforma oficial de reventa, algunas entradas intermedias detrás de los arcos superaron los $6,400. Otros lugares en sectores superiores se acercaron a los $10,000. Las mejores ubicaciones y paquetes de hospitalidad alcanzaron valores de decenas de miles de dólares. En determinados mercados secundarios, el precio promedio de las entradas para la final superó los $11,000. Y eso era solamente el ingreso al estadio. Después había que sumar los pasajes, el alojamiento, la comida y el transporte. Para un aficionado argentino que decidiera viajar a último momento, el costo podía resultar extraordinario. Tras la clasificación de Argentina, las búsquedas de vuelos hacia Nueva York aumentaron alrededor de un 6,000% en una plataforma de viajes. Los vuelos especiales de aerolíneas argentinas se agotaron rápidamente, aunque los pasajes económicos costaban aproximadamente $5,000. Hagamos una cuenta simple, $5,000 por el vuelo, más de $6,000 por una entrada, hotel, transporte y alimentación. Una persona podía gastar más de $12,000 para ver un partido. Eso equivale a varios meses o incluso años de ingresos para millones de trabajadores latinoamericanos. FIFA introdujo precios dinámicos, un sistema por el cual el valor puede subir según la demanda. La estrategia fue un éxito comercial. Según Reuters, la asistencia durante la primera etapa alcanzó niveles altísimos, cercanos al 99,7%, pese a las críticas y a las imágenes iniciales de algunos asientos vacíos. Desde el punto de vista empresarial, funcionó. La gente pagó. Los estadios se llenaron. El producto fue vendido. Pero desde el punto de vista social, queda una pregunta. ¿Puede un acontecimiento seguir llamándose popular cuando su partido más importante resulta inaccesible para la mayoría de sus propios aficionados? FIFA ofreció una cantidad limitada de localidades a $60 para seguidores de las selecciones clasificadas. Esa categoría existió incluso para la final. Sin embargo, la disponibilidad era muy reducida frente al tamaño de la demanda. Así quedó formado otro mundial de 2 niveles. El de quienes pudieron ingresar mediante cupos económicos muy limitados y el de quienes tuvieron que enfrentarse a un mercado capaz de cobrar decenas de miles de dólares. FIFA ganó, pero ¿quién pagó? Las grandes competiciones deportivas suelen prometer beneficios enormes para las ciudades anfitrionas. Más turistas, más empleos, hoteles llenos, restaurantes trabajando, publicidad internacional. Pero detrás de esas promesas existe una discusión que pocas veces recibe tanta atención como los partidos. ¿Quién asume los costos? Organizar un mundial requiere operativos de seguridad, modificaciones en el transporte, limpieza, servicios médicos, zonas para aficionados y personal adicional. Una parte importante de esos gastos puede recaer sobre gobiernos locales, estatales o federales, es decir, sobre los contribuyentes. Mientras tanto, FIFA controla entradas, patrocinios, derechos comerciales y buena parte de los ingresos directos del campeonato.
Las ciudades reciben actividad económica, pero no todo el dinero que circula representa una ganancia nueva. Un turista del mundial puede ocupar una habitación que en otro momento habría sido utilizada por un visitante común. Una persona puede gastar en una zona oficial y dejar de hacerlo en comercios alejados del estadio. También puede ocurrir que residentes habituales eviten determinados sectores por los precios, las multitudes o los cortes de tránsito. Por eso, cuando una organización anuncia miles de millones de dólares de impacto económico, hay que preguntar cómo fue calculada esa cifra. No todo el dinero gastado es una ganancia neta, y no todos los comercios reciben los beneficios por igual. Los hoteles cercanos, las aerolíneas, las plataformas de venta y las grandes marcas pueden vivir semanas extraordinarias, pero un pequeño negocio situado fuera del circuito turístico puede no experimentar ninguna mejora. Incluso puede perder clientes habituales. La pregunta incómoda es esta. Cuando termine la final y FIFA abandone la ciudad, ¿quién se quedará con las ganancias y quién tendrá que pagar las facturas pendientes? Asegurcir, amenazas y millones retenidos. Otro asunto preocupante apareció meses antes del torneo. Informes de inteligencia advirtieron sobre posibles amenazas de extremistas y organizaciones criminales contra un acontecimiento seguido por todo el planeta. Al mismo tiempo, cientos de millones de dólares aprobados para reforzar la seguridad se encontraban retrasados, lo que generó preocupación sobre la preparación estadounidense. No significa que los estadios estuvieran indefensos, tampoco significa que hubiera un ataque inevitable, pero demuestra la dimensión del desafío. Estados Unidos debía proteger decenas de partidos en ciudades separadas por miles de kilómetros. Tenía que vigilar aeropuertos, trenes, carreteras, hoteles, zonas públicas y concentraciones multitudinarias. A eso se sumaban amenazas con drones, tensiones internacionales y posibles protestas. En Los Ángeles, el FBI advirtió que existiría tolerancia cero frente a drones no autorizados en las inmediaciones de los partidos. También se reforzó la atención sobre encuentros considerados especialmente sensibles por el contexto geopolítico. Esta es una parte que normalmente no se ve. El espectador observa 90 minutos de fútbol, pero detrás existen miles de agentes, cámaras, controles, bases de datos y equipos de inteligencia. La fiesta necesita un gigantesco dispositivo de vigilancia para parecer espontánea, y cuanto mayor es el espectáculo, mayor es la maquinaria que permanece oculta. El Trump y el mundial como ex-tener político Donald Trump entendió perfectamente el valor de esa maquinaria. Para él, la final no era solamente la oportunidad de presenciar un partido. Era la posibilidad de aparecer como el líder de un país exitoso, rodeado por mandatarios internacionales y entregando el trofeo más famoso del fútbol. Durante el campeonato, Trump celebró repetidamente el éxito organizativo de Estados Unidos. Pero también fue acusado de involucrarse en cuestiones deportivas. Una de las polémicas más fuertes surgió cuando intervino públicamente en un caso disciplinario relacionado con la selección estadounidense. La decisión fue posteriormente modificada, lo que alimentó preguntas sobre la cercanía entre el poder político y la dirigencia de FIFA. No existe prueba suficiente para afirmar que Trump controlara las decisiones deportivas. Pero su cercanía con Gianni Infantino y su capacidad para transformar cualquier acontecimiento en una plataforma política generaron sospechas. FIFA necesita mantener buenas relaciones con los gobiernos anfitriones. Los gobiernos controlan fronteras, seguridad, transporte e infraestructura. Eso significa que el fútbol internacional nunca está completamente separado de la política, y el Mundial de Estados Unidos lo dejó más claro que nunca. Trump podía presentarse como el hombre que recibió al mundo. Al mismo tiempo, podía reforzar su discurso sobre orden, fronteras y seguridad. Podía defender una política migratoria dura mientras autorizaba medidas especiales para facilitar el ingreso de turistas rentables. No era necesariamente una contradicción para su estrategia. Era una selección. Estados Unidos abría la puerta cuando la visita beneficiaba al espectáculo, y la cerraba cuando el gobierno consideraba que la persona representaba un riesgo o no cumplía con sus prioridades. Es a la final como cumbre diplomática. La presencia de mandatarios en la final transforma el palco en un escenario político. Donald Trump no estará solamente acompañado por dirigentes deportivos. El encuentro permite reunir a representantes de los países organizadores y autoridades vinculadas con las selecciones finalistas. En ese contexto, cada saludo importa. Cada fotografía puede tener un significado. Cada conversación breve puede generar especulaciones. Trump puede utilizar la presencia de Claudia Sheinbaum para proyectar una relación de cooperación entre Estados Unidos y México. Sheinbaum puede utilizar esa misma imagen para demostrar que mantiene canales abiertos con Washington sin renunciar públicamente a la soberanía mexicana. Pero detrás de las sonrisas permanecen asuntos mucho más difíciles: migración, comercio, aranceles.
seguridad fronteriza, narcotráfico, deportaciones y la revisión de la relación económica entre Estados Unidos, México y Canadá. No sabemos si durante la final se producirán negociaciones concretas. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas, pero las grandes reuniones internacionales también funcionan mediante conversaciones informales. Un comentario antes del partido, una reunión privada de pocos minutos, una fotografía diseñada para enviar un mensaje, una foto. El fútbol ofrece algo muy útil para los políticos. Les permite reunirse sin anunciar una cumbre formal, y les permite mostrar cooperación incluso cuando mantienen profundas diferencias. El otro rostro de Estados Unidos. Sin embargo, no todo lo que quedó fuera del relato oficial fue negativo. Muchos visitantes llegaron con una imagen de Estados Unidos marcada por las noticias sobre violencia, división política y conflictos migratorios. Al recorrer las ciudades encontraron otra realidad. Personas amables, conductores dispuestos a ayudar, familias compartiendo comida, celebraciones espontáneas, bailes, conversaciones y encuentros entre aficionados de países que rara vez conviven en un mismo lugar. Varios turistas dijeron haberse sorprendido por la hospitalidad de los estadounidenses y por la distancia entre la imagen internacional del país y sus experiencias personales. Este punto es importante para que el informe no resulte exagerado ni completamente negativo. Estados Unidos no es una sola realidad. El gobierno puede mantener políticas migratorias restrictivas mientras ciudadanos comunes reciben con entusiasmo a visitantes extranjeros. Puede existir una gigantesca operación comercial y, al mismo tiempo, momentos auténticos de amistad entre hinchas. Puede haber miedo y celebración en la misma ciudad. El Mundial mostró las contradicciones del país, pero también demostró que la convivencia cotidiana es muchas veces más compleja que los discursos políticos. La gran paradoja. Y llegamos finalmente a la gran paradoja de este campeonato. FIFA lo presentó como el torneo más inclusivo de la historia. Participaron más selecciones, se disputaron más partidos. Millones de personas pudieron verse representadas, pero algunos aficionados quedaron fuera por sus pasaportes. Otros fueron excluidos por los precios. Comunidades migrantes vivieron las celebraciones con temor. Las ciudades debieron afrontar enormes gastos, y el presidente estadounidense utilizó el evento para fortalecer su propia imagen. Esto no significa que el Mundial haya sido un fracaso. Deportivamente produjo grandes partidos, sorpresas y estadios llenos. Comercialmente fue un éxito. Culturalmente reunió a personas de todo el planeta, pero éxito no significa perfección, y una celebración puede ser verdadera aunque también esconda injusticias. La función de un informe no es destruir la fiesta, es mirar aquello que las cámaras eligen no mostrar. Mientras los futbolistas disputan la copa, existe otro partido, uno entre apertura y control, entre deporte y poder, entre negocio e inclusión. Entre la imagen que Estados Unidos quiere proyectar y la realidad que viven quienes están fuera del estadio. A cierre, cuando el árbitro marque el inicio de la final, millones de personas dejarán de pensar en visas, deportaciones, precios y política. Durante 90 minutos el mundo mirará la pelota, pero cuando las cámaras enfoquen el palco presidencial, conviene recordar que allí también se estará disputando otro encuentro. Donald Trump buscará presentar el torneo como una victoria estadounidense. FIFA celebrará uno de los negocios deportivos más exitosos de su historia. Los mandatarios intercambiarán saludos y mensajes, y miles de personas observarán la ceremonia desde fuera porque nunca pudieron entrar. Ese es el Mundial que no aparece completo en la transmisión oficial. Un espectáculo extraordinario que unió al mundo, pero no de la misma manera para todos. Un torneo que abrió las puertas de Estados Unidos, aunque mantuvo a muchas personas bajo sospecha. Una fiesta popular con entradas de decenas de miles de dólares. Una competición deportiva convertida en escenario diplomático. Y una final en la que, además de Argentina y España, también estarán jugando el poder, el dinero y la política. Porque la Copa del Mundo se entregará sobre el césped, pero la batalla por controlar su imagen se está disputando mucho más arriba, en el palco presidencial.